Muy buenos días, hermanos. Qué gusto es poder saludarles por este medio, este hermoso domingo. Y esperamos que Dios esté bendiciéndoles y estén disfrutando las más ricas bendiciones de Dios. Antes de continuar con nuestra lección sobre la Biblia y el calvinismo, quisiéramos agradecerles a todos ustedes por sus oraciones y ayuda, el sostén que manda el Seminario Bíblico Bautista en para ayudarnos en la preparación de los obreros que Dios ha llamado y ha elegido para ir al ministerio y predicar su palabra de Dios. Entonces, abren sus Biblias al libro de Romanos. Aquí en Romanos nosotros encontramos una porción de la escritura que es de mucha controversia en cuanto a la elección. Muchos usan este pasaje, este capítulo, para hablar de la salvación de individuos, pero vamos a ver a lo que en el contexto, lo que la palabra de Dios, la Biblia nos enseña en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15 de esta manera: y procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esa última frase en este versículo, que usa bien la palabra de verdad, en inglés es traducida que divide bien la palabra o la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo? Que interprete correctamente en su contexto la palabra de Dios. Y el problema de elección, predestinación, porque la Biblia claramente enseña las dos cosas, la predestinación, la elección también. Es por causa de no usar, no interpretar en su contexto lo que la palabra de Dios actualmente está diciendo. Aún Pedro decía que hay muchas cosas en las epístolas de Pablo que son muy difíciles de entender, que algunos han torcido para su propia destrucción. Pero noten lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 9, 10 al 11. Dice: no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Aquí encontramos la primera mención de la palabra elección en la palabra de Dios. Y él dice que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Y quizás la clave a interpretar la elección correctamente es interpretar correctamente el propósito de Dios conforme a la elección, porque eso es lo que va a permanecer, no por las obras, sino porque por el que llama. Y para hacer notorias las riquezas, versículo 23, las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano. Entonces encontramos dos pensamientos en estos tres versículos. Primeramente, el pensamiento de que Dios había elegido a gente que no había aún nacido, ni habían hecho bien ni mal. Y segundo, encontramos que Dios preparó a misericordia para los vasos de misericordia, preparó para ellos de antemano la gloria. Entonces, en cuanto a lo que él predestinó y preparó de antemano, era la gloria para los vasos de misericordia. Entonces ahí hay un pensamiento en que podemos pensar y meditar también. Pero esto ha provocado, por estos versículos y también otros pasajes, capítulo 8 también, ha provocado una controversia de elección que es que muchos dicen, particularmente Calvino dice, que es para salvación, pero en su contexto de qué estamos hablando. Capítulo 8, claro, está hablando de los individuos que fueron salvos, pero no habla de elección a salvación, habla de los privilegios de la salvación. Entonces aquí encontramos en los versículos 10 y 11, particularmente versículo 11, la primera mención de la palabra de elección. Seguramente, si salvación era por medio de la elección,
Juan lo habría mencionado, también Mateo también, y también Marcos y Lucas, y también lo encontraríamos sembrado a través de la palabra de Dios en el libro de Hechos, y además Pablo estaría mencionándolo muchas veces, que principalmente se limita aquí al capítulo 9. Encontramos la palabra elección mencionada 7 veces en el Nuevo Testamento. Creer en Cristo cientos de veces, pero elección solamente una vez, 7 veces. 5 de estas veces está en las cartas paulinas. Y de estas 5 veces que él menciona la palabra elección, él menciona 4 veces aquí en el libro de Romanos. Entonces, solamente 4 veces. El contexto, según los versículos 3 y 4 de este capítulo, habla del pueblo de Israel, que está siendo elegido en este capítulo. No habla de ti o a mí o a individuos siendo salvos en este caso. El contexto es del pueblo de Israel. En el versículo 3 y 4, porque deseara ser yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, son hermanos en la carne, en su pueblo, los que son mis parientes según la carne, y luego que son israelitas. Entonces él está hablando de Israel en cuanto a la elección aquí, que permaneciese en cuanto a Israel. Ahora Hamas y otras naciones en Medio Oriente está intentando, mediante esta guerra que creó Hamas, está intentando erradicar a Israel. Pero la Biblia dice que la elección de Israel va a permanecer. Están simplemente peleando en contra de Dios en cuanto a tratar de erradicar a Israel. Hay protestas en los Estados Unidos y en otras partes del mundo protestando a Israel, pero la cosa es, la elección de Israel va a permanecer según la palabra de Dios. Israel no siempre ha sido lo que es hoy. Israel en su origen viene de un pueblo muy insignificante y un pueblo menospreciado, y muy sucia en cuanto a cómo era. En Ezequiel capítulo 16, la palabra de Dios nos enseña estas palabras. En el versículo 3 y 4, de Dios hablando del origen de Israel, de dónde provino. Todos provenimos de Adán y Eva. Y luego en Génesis capítulo 5 y en adelante encontramos diferentes generaciones. Y luego después del partimiento de la tierra, en Génesis capítulo 10 y 11, encontramos más divisiones en cuanto a los pueblos. Pero ¿de dónde vino Israel? Porque no existía antes de Abraham. Dice en el capítulo 16 de Ezequiel, en cuanto a tu nacimiento, capítulo 16, 3 y 4 en adelante, y así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén o sobre Israel: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. ¿De cuál tierra provino ese Israel? De la tierra de Canaán. Son cananitas actualmente en su historia antes de ser formada en nación. Y luego dice: tu origen es de la tierra de Canaán. ¿Sí? ¿Quién entró a Canaán? ¿Quién dio a luz a Israel? Tu padre fue amorreo, los amoritas. ¿Y quién fue su madre? Etea, los hititas. Entonces vemos que aquí vino de un pueblo. De hecho, los hititas ni se encuentran en la historia ahora fuera de la Biblia, según lo que yo entiendo. Y algunos dicen que no existían. Pero aquí encontramos que un hitita fue su madre y una amorita fue su padre.
Y en cuanto a nacimiento, versículo 4, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavado con aguas para limpiarte. Es decir, cuando nació no fue atendido como la persona normal. Y ni salada con sal, ni fuiste envuelta con facas. No hubo ojo que se compadeciese. No hay nadie que le daba importancia a su estado cuando nació el primer israelita, cuando ya todavía no eran israelitas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojado sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Fue arrojado, nació y fue arrojado a un lado en una zanja para morir. Nadie tenía compasión, nadie le demostraba a este niñito que nació vida, ni compasión, ni misericordia. Pero Dios, yo pasé, versículo 6, junto a ti y vi tu sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres, menospreciado, rechazado, sin que alguien tuviera misericordia de ti, sin que alguien a alguien le importaba, entonces cuando estabas en tus sangres te dije vive, y sí te dije cuando estabas en tus sangres vive, y te hice multiplicar como la hierba del campo. Entonces vemos que aunque era un pueblo, Dios escogió a lo mejor para manifestar su gloria y traer las bendiciones que prometió a Abraham, que sería a todas las naciones. A lo mejor escogió a Israel simplemente por ese motivo, porque fue así que nadie podría jactarse, yo lo hice de mí mismo. Era un pueblo insignificante y menospreciado. Versículos 44, 46, arroja más luz sobre esto. Pero notamos que esta es una nación bendita. La Biblia dice en Génesis capítulo 12, 1 al 3, Dios hablando a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a una tierra que yo te mostraré, y en ti los que te bendijeren serán benditos, y los que te maldijeren serán malditos, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En efecto, ¿para qué eligió Dios a Israel? No para salvación. En su soberanía la hizo vivir y la hizo nacer, pero no había misericordia cuando él nació. Los demás de la tierra la arrojaron, la menospreciaron, pero Dios la, podemos decir, salvó y la hizo una nación, salvó su vida. Este pueblo ha sido un pueblo que no ha cambiado. Es un pueblo casi inmutable en cuanto a su cambio. Sus costumbres siguen iguales. Desde su inicio, los costumbres siguen iguales. Es el mismo pueblo, trae el mismo nombre, trae la misma identidad, va a la misma tierra, reclama la misma tierra, la misma religión, el mismo Dios. Entonces, todas las demás naciones hemos ido evolucionando y casi ninguno ha sobrevivido más de 250 años con el gobierno que tenía. Muchos han cambiado sus nombres, como Turquía, como otras naciones del Medio Oriente, Irak, y los demás. Ya no son conocidos como sirianos, etcétera. Son iranios y otros, etc. Y vemos que es una nación bendita con la misma, que no ha cambiado. Todavía Dios la reclama como su pueblo. Y la cosa es, Dios ha prometido, no a base de nuestras obras, sino ha prometido bendición a la nación, que bendice a Israel, no por ser un pueblo obediente a Dios, no porque lo merece, sino porque lo quiere bendecir. Y los Estados Unidos han sido benditos sobre todas las naciones en la tierra, podemos decir, en riquezas, en gobierno y todo lo demás. Y siempre ha sido un amigo de Israel. Vemos esto cambiando, todavía no desde el punto de vista del gobierno, pero cuando los Estados Unidos empieza a desidentificarse con Israel y deja de bendecir a Israel,
ya entonces incurrimos para nosotros la maldición de Dios. Él dice, el que te bendijere será bendito, el que no será maldito. Pablo demuestra en los versículos del 1 al 4 del capítulo 9 de Romanos su gran amor por el pueblo de Israel. Él dice, deseara, de hecho, parafraseando en el versículo 3, él dice, si fuera posible salvar a los que son de mi parentela, a los que son mis hermanos, mis compañeros, mi pueblo, mi nación, si fuese posible que conociera a Cristo, yo estaría dispuesto a ser anatema, condenado por Cristo, si mi muerte resucitara en su salvación. Qué gran amor tenía Pablo por el pueblo de Israel. Con razón buscaba, al entrar, aún entre los gentiles y los demás, al entrar en sus ciudades, una sinagoga para compartir el evangelio a su pueblo, aunque él supo que iba a rechazarse. Muchos creyeron a pesar de esto, y otros dudaban, y otros le aceptaban, y otros le rechazaban. Igual como hace con Cristo hoy día. Entonces, ¿cuál es el propósito de la elección? Versículos 4 y 5 dice, es para bendición, según la palabra de Dios. El propósito de la elección de Israel es para bendición. Génesis 12, 1 al 3. 4 y 5 lo dice, que son israelitas, de los cuales, y cuáles son es una elección a privilegios. ¿Cuáles son los privilegios? No lo voy a mencionar en el sentido de exponerlos, pero noten aquí. La adopción, hablando de ser un hijo adoptado en la familia de Dios, pero con todos los derechos y privilegios de un hijo ya crecido, no un hijo recién nacido. Esto es lo que de lo que habla la adopción. No de ser hecho hijo de Dios, sino la adopción, los privilegios que vienen por medio de la adopción. Nuestro hijo mayor es adoptado. Y sabe que entre todos nuestros hijos, tenemos 3, mi esposa y yo, podemos desheredar a los naturales, pero al hijo adoptado no podemos desheredar. Es contra la ley, la Constitución. Entonces, ¿cuáles son los privilegios y las bendiciones que Dios da a consecuencia de la elección de Israel? La adopción, la gloria, su gloria se manifiesta. Aún Moisés dijo, muéstrate tu gloria. Él manifiesta su gloria. Los israelitas veían la gloria de Dios. El pacto, el compromiso que Dios hizo, un compromiso con la humanidad y con Israel. La promulgación de la ley. La ley vino por Moisés, vino por Israel. Y las leyes justas que vemos en la sociedad, en las culturas hoy día, son adoptados de la palabra de Dios del Antiguo Testamento principalmente. El culto, el servicio, las promesas vinieron por medio de Israel, de los patriarcas, y también la bendición más grande, Cristo. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios manifestó su amor al mundo enviando a Cristo. Él envió para que todos los que creyeran, escogieran a creer en Él, tuvieran la vida eterna y no vendría a la condenación. Y esta gracia que trae la salvación ha sido manifestada, según Tito 2:11, a todo el mundo, a toda la creación, para salvación. Entonces, el propósito de la elección es para gozarnos de los privilegios y bendiciones que Dios trae a la sociedad. Y entonces, ¿cuál es la base de la elección? Bueno, es la base de promesa. La promesa de Él en el versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos son los que descienden de Israel son israelitas. No somos hijos de Dios simplemente porque nacimos en la humanidad, como somos hijos de
de Adán y Eva. Somos hijos de Abraham. Todos los que creen en Cristo son hijos de Abraham también, pero hijos de Isaac, hijos de la promesa, no con otros hijos. No somos cristianos, simplemente, y igual como no todos son israelitas que nacen del linaje de Abraham o del linaje de los demás. Abraham tenía varias esposas y tenía hijos por otras esposas, pero solamente un hijo que vino por medio de Sara, y este era Isaac. Entonces no es porque nacimos, somos hijos de Dios, es porque nacimos en la familia de Dios por ser nacidos de nuevo. Es una palabra segura. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras permanecerán para siempre. Es por promesa. Versículo 8 dice, esto no son, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Y esa es la promesa. A todos los que creen a Dios y creen en Él, serán salvos según la palabra de Dios. No somos elegidos a salvación, somos elegidos por fe, somos salvos por medio de la fe de Cristo, en Cristo, y no por medio de la elección. Entonces la base de la promesa fue la promesa hecha a Isaac, que en ti, promoviendo la promesa hecha a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. La elección no solamente es a base de la promesa de Dios, pero es a base de la soberanía de Dios. Dios es soberano, Él puede hacer lo que quiera. No hay nada imposible para Él. La Biblia dice para el hombre es imposible. Para Dios todas las cosas son posibles. Aunque lo crees o no, aunque lo puedes entender o no, todo le es posible. Entonces su propósito según su elección va a permanecer, versículos 10 al 11. Él dice en los versículos 12 al 15, no es por mérito propio, por las obras que uno ha hecho, sino por su soberanía. Depende de Dios en el versículo 17. Él es el único que es omnisciente, es omnipresente y omnipresente y omnisciente y omnipotente. Entonces depende de Dios. Lo que Dios decide va a funcionar. En los versículos 17 al 18 nos da el ejemplo de Faraón, dice la palabra de Dios. En el versículo, capítulo 9, versículo 11 y 17 y 18, la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. Él dijo a Israel, en su origen, vive, y él hizo una gran nación de Israel. La escogió por su soberanía, no porque otros le favorecían o le estimaban, etcétera, sino porque él quiso hacerlo. Entonces, es lo mismo con Faraón. Él le levantó a él con un propósito. En su soberanía, él le levantó según esto, para mostrar en él su poder y para que su nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Entonces simplemente él manifestó su misericordia, pero en su misericordia él se endureció su corazón. Dios entonces escogió a Faraón para manifestarse a sí mismo en él, su poder y su nombre. Él escogió a Israel para que en ella fuesen benditas toda la tierra. Entonces la elección de Dios es sobre la soberanía de Dios, no por nuestros méritos, no por nuestro querer, no por nuestra voluntad, sino con el propósito de Dios, y depende de Dios, y es la voluntad de Dios según esto. Entonces luego él trata de la salvación en los versículos del 29 al 33, después de tratar con la elección desde el versículo 1 de Israel hasta el versículo 28.
Entonces, en el versículo 28, él dice, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. No está administrando misericordia ahí. Está administrando su justicia, su soberanía y su bondad. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos nos hubiera dejado descendencia como Sodoma, habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. La justicia no es por elección, es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no lo alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, hablando de Cristo, como está escrito, y aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces notamos varias cosas. En el versículo 29, si no hubiera elegido la descendencia de Isaac, la promesa que hizo Abraham, Isaac y Jacob, entonces habrían llegado a ser como Sodoma y Gomorra, sin existir esos pueblos. Lo mismo si Dios no hubiera pasado cerca de él cuando nació, cuando todo el mundo le rechazaba, le arrojaba en la zanja de muerte, entonces él pasó y le resucitó y le dio vida y le formó una nación. No existiría este remanente hoy día. Los gentiles alcanzan la justicia, según el versículo 30, que pues diremos que los gentiles que iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Ni somos parte de Israel, humanamente hablando, genéticamente hablando, afuera de Adán. Entonces somos otro pueblo, somos gentiles, somos conocidos como paganos en ese caso, sin las promesas, sin entrar en la herencia. Pero él escogió a Israel para que nosotros fuésemos benditos también. Por eso escogió a Pablo que fuese a los gentiles. Y él fue a los gentiles. Y tenemos el evangelio, la bendición de Dios hoy día, porque Dios nos trajo la justicia por fe mediante el mensaje de Pablo y otros que han predicado a nosotros los gentiles. Israel, sin embargo, no alcanzó la justicia. Él vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Y entonces dice aquí que pues diremos que más Israel, que iba tras una ley de justicia, no lo alcanzó. ¿Por qué no alcanzó Israel? ¿Por qué no recibió a Cristo como su rey, como su Mesías cuando él vino? ¿Por qué lo rechazó? ¿Por qué? Porque iban tras la justicia por medio de las obras de la ley, según versículo 32. Y él dice, la justicia se alcanza por medio de la fe. Y la fe en Cristo Jesús, según el versículo 33. Cuando Cristo vino a los suyos le rechazaron, no le recibieron. Y entonces, pero entre los que no lo recibieron, había uno remanente, Nicodemo, José de Arimatea, etcétera, otros más. Y otros más que a quienes Pedro y Pablo predicaron, que recibieron a Cristo y fueron salvos. Entonces, pero los que él vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron, y entonces esa es una cosa muy lamentable. Y entonces él dice, finaliza este capítulo, dice, y el que creyere en él será avergonzado. No dice aquí, el que le es elegido será salvo, o no será condenado o avergonzado. Toda la salvación es solo por fe, no por la elección, según la palabra de Dios. En conclusión, ¿qué podemos decir? Primeramente, viendo este capítulo que no hemos tenido tiempo examinar detalle por detalle, pero le aconsejo que tome el bosquejo de este episodio y estudiólo a la luz del bosquejo. Pero aprendimos que nadie es elegido a ser salvo. Es elegido con un propósito para ser bendito.
es elegido una nación, Israel. Aquí no encontramos gente elegida. Es elegida a ser una bendición. Individuales son elegidos para que Dios sea conocido, pero no son elegidos a salvación, igual como igual como Faraón. Faraón no era más elegido a la salvación o a la condenación que Israel fue elegido a la condenación. Entonces Israel elegido a gozar un privilegio de bendición. Faraón elegido para que Dios sea conocido y no a salvación, y Dios le usó a pesar de esto. Salvación es solo por fe y no la elección. Y si tú no has sido salvo, ¿por qué? Cristo dijo, no queréis venir a mí, por eso no sois salvos. Si quieres ser salvo, tienes que venir a Cristo. Y para venir a Cristo, tienes que oír la voz de Dios. Estás escuchando la predicación y ya sabes que no hay otro medio por cual uno puede ser salvo. Cristo es el que vino, nos manifestó su amor y murió en la cruz de Calvario y pagó por todos los pecados tuyos y míos y derramó su sangre como un sacrificio por tus y mis pecados. Y Él ha sido hecho por ti, por mí, por todos, salvación, redención y santificación y justicia. Entonces todos los que vienen a Él son salvos. Pero el que no cree y el que lo rechaza es condenado. Yo le invito a que recibas a Cristo. Confiésele como tu Salvador. Dile que crees en Él. Di que crees que Él murió por ti, pagó por tus pecados, derramó su sangre y ahora mismo lo recibes en tu corazón, lo mejor que tú puedes, y le entregues tu vida para ser suya. Cree en Él y serás salvo. Dice la palabra. Esta palabra creer me significa confiar, apoyarte, entregarte a Él para ser suyo por toda la eternidad. Que Dios lo bendiga y hasta la próxima.